Hoy hablaremos de una gran famosa y una historia imperdible. ¿Qué fue de la gran Lorena Velázquez? Acompáñame a descubrir su historia. Lorena Velázquez es considerada la reina del cine fantástico en México. Hermosa y buena actriz, al igual que su hermana Tere, quien partió de este mundo en la plenitud de su carrera. Gracias a sus apariciones en el cine de terror y luchadores, Lorena se convirtió en figura de culto en el cine de clase B. Además de México, la actriz trabajó en España y Latinoamérica, ícono del cine en las décadas de los 60 y 70. ¿Qué fue de Lorena Velázquez a continuación? Recuerda suscribirte y activa la campanita. María de la Concepción Lorena Villar Dondé es un nombre real y nació el 15 de diciembre de 1937 en Ciudad de México. Sus padres fueron Eduardo Villar Andrade y Elda Dondé. Su hermana fue la actriz ya fallecida Teresa Velázquez. El apellido Velázquez lo tomaron las hermanas para incursionar en el mundo artístico. De su padrastro, el actor Víctor Velázquez, la madre de Lorena se había divorciado de su padre y se volvió a casar con Víctor, quien antes había estado casado con la actriz Katy Jurado. Al venir de una familia dedicada al espectáculo, desde muy pequeñas, Lorena y su hermana menor, Teresa, estudiaron ballet, historia del teatro y actuación en la Escuela de Bellas Artes y debutó en la obra El pájaro azul, dirigida por Víctor Velázquez, a quien ella no consideraba su padrastro, sino su padre. Su impresionante belleza de rasgos finos, ojos verdes, medidas perfectas y una altura de 1.75 la llevan a concursar en el certamen de Señorita México en 1957, quedando en segundo lugar o suplente de Irma Arévalo Tous, quien ganó el primer lugar en el concurso celebrado el 9 de julio de 1957 en el auditorio de Televicentro en la Ciudad de México. Se dice que Lorena se enojó tanto por no ganar el primer lugar que rechazó un enorme trofeo que le querían dar como reconocimiento al segundo lugar. Tiempo después le invitaron a representar a México en el certamen de Miss Universo de 1960. Pero rechazó la invitación porque ya había entrado de lleno al mundo del cine trabajando con las figuras más renombradas, sobre todo de la comedia, como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enaine Capulina. En 1961, Lorena Velázquez filma la primera de 5 cintas que hizo junto al luchador Santo, el enmascarado de plata. Santo contra los zombies. Seguirían Santo contra las mujeres vampiro, que fue un éxito rotundo, no solo en México, sino en otros países como España, donde estuvo 2 años en cartelera. Gracias a las películas con el Santo, la popularidad de Lorena llegó a muchos países y hoy en día esas películas son consideradas de culto en lugares tan lejanos a México como Japón. Una de las películas es Santo contra las mujeres vampiro, en la que Lorena daba vida a Zorina, la reina de las mujeres vampiro que querían acabar con el enmascarado de plata. La cinta se estrenó en octubre de 1962 en el cine Mariscala de la Ciudad de México, convirtiéndose de inmediato en un éxito rotundo y una de las más importantes en la carrera del Santo y de Lorena Velázquez, y una de las más emblemáticas del cine mexicano. La fórmula ha sido copiada en otras películas similares de luchadores, pero sin el éxito de la original. En ella trabajaron otras estrellas del género como María Duval, Ofelia Montesco y Jaime Fernández. Lorena fue una gran amiga del Santo y una de las pocas que el luchador permitió que le viera el rostro, sin la máscara de plata. La última cinta que filmaron juntos fue Misión Suicida en 1971. También trabajó en cintas por su cuenta, es decir, sin el Santo, en la que la luchadora era precisamente ella, como ocurrió en Las luchadoras contra el médico asesino, filmada en 1962, junto a los galanes Armando Silvestre y Roberto Cañedo. Lorena también tuvo una destacada participación en el cine fantástico, del cual se considera como la reina de ese tipo de películas, por su abundante participación como protagonista, en cintas como La nave de los monstruos, al más puro estilo de ciencia ficción de principios de los 60, cintas que ahora en lugar de asombro causan risa por lo rústico de sus efectos especiales, pero que en aquellos años causaban sensación y eran seguros exitazos en las taquillas
del cine. En dicha cinta, Lorena trabajó junto a Eulalio González Piporro y Ana Berta Lepe. Otras cintas importantes de la actriz son El rapto de las Sabinas en 1962, que filmó en Italia y España. No es que fuera un gran éxito en taquilla, sino porque en ella trabajó con su hermana Teresa. Otras cintas destacadas de su carrera son Fray Don Juan, estrenada en 1970, con Mauricio Garcés. Ya somos hombres en 1971 con Valentín Trujillo. Caín, Abel y el otro, también en el 71 junto a los ídolos del rock and roll del momento, Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán. Aún así, con esos protagonistas, es Lorena Velázquez quien logra robarse las miradas en la cinta junto a Germán Valdés Tintán y $5,000 de recompensa en 1975, que es considerada por mucho como la mejor actuación de su carrera. En dicha cinta trabajó al lado de figuras como Claudio Brook, Jorge Luque y Pedro Armendáriz Jr. A partir de la década de los años 70, su trabajo en el cine empieza a decaer y solo trabaja esporádicamente en cintas como El padre Trampitas en 1984 junto a Adalberto Martínez Resortes, Fiebre de amor en 1985 junto a los ídolos musicales de los 80s Lucerito y Luis Miguel, y una de sus participaciones más recientes se dio en el 2014 en la cinta Amor de mis amores, del director Manolo Caro, junto a las nuevas figuras del cine Sandra Echeverría, Eric Elías y Mariana Treviño. Lorena Velázquez ha trabajado en el teatro y sobre todo en la televisión mexicana, específicamente en las telenovelas de Televisa en títulos como Las Fieras, Dulce Desafío, Mi pequeña traviesa, El privilegio de amar, Alma rebelde y Amigas y rivales. Y sus últimas apariciones han sido Silvia Pinal frente a ti en el 2019, la serie que narra la vida de Silvia Pinal, en la que Lorena hizo una participación especial, y en La Mexicana y el Güero, en el 2021. En los años 60, Lorena Velázquez se casó en 2 ocasiones, la primera en los años 60 con Robert Taylor, con quien se casó por la iglesia en una elegante ceremonia en la que fue entregada en el altar por su padre, el para entonces ya retirado actor Víctor Velázquez. En esa ocasión, la actriz decidió retirarse del mundo artístico para dedicarse a su matrimonio, pero este no funcionó y volvió a la actuación. Posteriormente, la actriz se casó con Eduardo Novoa, con quien procreó a su hijo Eduardo Novoa Villar, quien es actor, director, musicalizador y exintegrante del grupo de rock Los Amantes de Lola. Uno de los dolores más fuertes que ha tenido Lorena en su vida es sin duda la muerte de su hermana Tere, con quien tenía un vínculo muy especial. Tere Velázquez falleció de cáncer a principios de 1998 y hasta la fecha su hermana Lorena la sigue recordando con mucho amor y la mantiene viva a través del recuerdo, mencionándola constantemente cuando es entrevistada por los medios. Actualmente, a sus más de 80 años, Lorena Velázquez es una actriz que se mantiene vigente gracias al cine realizado durante toda su carrera, pero sobre todo gracias a las nuevas telenovelas que graba constantemente en Televisa, la empresa con la que ha realizado toda su carrera en televisión. ¿Tú la recuerdas? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la vida de Lorena Velázquez? Interesante, ¿no? Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio, así estoy en Instagram, en Facebook y en todos los espacios. Te veo en la próxima historia, te veo en el próximo programa.